Muy buenas tardes, estudiantes de Seminario 3. Les doy la bienvenida al curso y esta es una pequeña introducción. Realmente el día de la próxima clase, que corresponde al día jueves, tendremos ya una clase formal. El día de hoy únicamente vamos a tratar un poco el tema, el posible tema que vamos a desarrollar en el seminario de acuerdo con una propuesta que yo les envié en días anteriores al aula virtual y que espero que hayan podido cotejar y conversar entre ustedes. Esa propuesta la he ampliado un poco y también quería comentarles un poquito acerca de lo que son los otros temas que se han trabajado en el seminario 3. Siempre ha sido la intención de este seminario, al igual que los otros, me imagino, el poder proporcionar un aporte, eh, una, una pequeña contribución desde un tema de investigación que es el propósito de los seminarios realmente, ¿verdad? Es llevar a cabo una investigación colectiva y ofrecer un resultado que pueda servir para apoyar un poco el desarrollo de la arqueología guatemalteca. Es como un primer esfuerzo que posteriormente, bueno, puede resultar en que alguno de los estudiantes pueda elegir de nuevo el tema y ampliarlo para desarrollar una tesis o bien desarrollar una nueva línea de investigación. Los temas han sido variados. Realmente se busca tener una diversidad que nos permita pues ampliarnos en cuanto a las posibilidades de ofrecer temas. Hemos trabajado historia de la arqueología, hemos trabajado aspectos de la lítica, hemos trabajado aspectos del arte rupestre, hemos trabajado cosas con las que hemos estado familiarizados, sobre todo temas en los que hay experiencia de investigación. Pero también nos hemos dado la oportunidad de adentrarnos en temas nuevos, en temas novedosos que realmente pues signifiquen una nueva visión de lo que estamos haciendo dentro por las posibilidades que tenemos. También sabemos que estamos viviendo todavía una época de pandemia, pues el hecho de las clases virtuales así lo demuestra, ¿verdad? Que todavía no hemos podido regresar a la presencialidad y no sabemos cuándo se va a dar eso, se va a concretar. Pero mientras tanto, entonces, pues tratamos de hacer lo que se pueda para que ustedes puedan continuar con el avance en su carrera. Realmente ya es un octavo semestre, ya están a las puertas del cierre de la carrera, entonces esto no se puede detener por estas vicisitudes y hay que proseguir, ¿verdad? Entonces, pues el seminario se realizará de manera virtual. Sin embargo, dependiendo del tema que abordemos, que finalmente decidamos y que tenga posibilidades, ¿verdad? También eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces decidiremos la manera en que vamos a desarrollarlo y si hay que visitar algunos lugares, a hacer algunas cuestiones presenciales, bueno, pues entonces se harán, ¿verdad? Siempre salvando las medidas que se han adoptado para evitar la propagación de esta pandemia. Entonces, acá tengo para mostrarles y compartirles algunos temas de los que se han tratado y los temas que vamos a ver. Como pueden observar, entonces, los temas de los seminarios anteriores han versado sobre diferentes temáticas, ¿verdad? Aquí tenemos en primera instancia lo que es la arqueología del sureste de los Estados Unidos y el norte de México. Realizamos este seminario con la intención de poder tener una idea de lo que significa esta región o significó esta región en términos de contacto con Mesoamérica. Sabemos que hay una enorme influencia cultural que llega de esta región del suroeste de Estados Unidos, donde prevalecen culturas como la cultura pueblo, como la cultura mogollón, como la cultura jojocan, y que ejercieron alguna relación con Mesoamérica o con la región norte de México. Entonces aquí encontramos sitios interesantes también en lo que es la parte norte de México, como por ejemplo Casas Grandes, que son totalmente diferentes a lo que es Mesoamérica, pero conservan ciertos elementos transicionales culturales. Hay fuertes influencias, como les decía, que llegan del norte de México en determinado momento y de la región del sureste de Estados Unidos, y entre ellas, pues la tradición del uso del arco y de la flecha
es una de ellas, el uso de la turquesa, por ejemplo, y también el comercio de plumas de guacamaya hacia la región, o de guacamayas hacia la región del sureste de Estados Unidos, ha sido bien documentado, ¿verdad? Entonces hay una interacción que nos llamó la atención y por lo tanto realizamos este seminario con la intención de determinar esos aspectos importantes. Nos apoyamos en bibliografía, nos apoyamos en profesores invitados que tenían alguna experiencia en la región y así fue como culminamos este seminario. Por supuesto, estoy en la mejor disposición de compartirles todos estos seminarios anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo se ha realizado el trabajo y que realmente son temas de interés. La idea también, más allá de esto, es de ser un aporte, es que se pueda publicar en algún momento, ¿verdad? Que tenga ese alcance de que un trabajo colectivo se convierta en una publicación, un trabajo que realmente sea aprovechado por los demás. Bueno, por otro lado, hicimos también un seminario titulado Maquetas Prehispánicas. A través de las investigaciones que hemos realizado en el arte rupestre en años anteriores, pues hemos notado la presencia de numerosas maquetas de piedra. Algunas solamente son esquematizadas, otras son bastante completas en el sentido de modelos arquitectónicos, como se le llama ahora también representaciones arquitectónicas, y corresponden a una tradición dentro del arte rupestre que tiene relación con lugares sagrados, ¿verdad? Con réplicas del paisaje sagrado, etcétera. Entonces, decidimos hacer ese seminario tomando como ejemplo los conjuntos de maquetas de piedra que hay en Amatitlán, en el sitio Mexicanos y en alrededores, y también en el lago de Atitlán. Es una tradición mesoamericana que está ligada a un paisaje característico, en este caso que combina lagos y volcanes, ¿verdad? Entonces ahí aparece mucho este tipo de representaciones, muy bien documentado en el centro de México y también pues lo hemos podido documentar aquí y también hay otras regiones de Centroamérica que empiezan a notar esta presencia con las mismas características. Entonces realizamos ese seminario y también fue un seminario atractivo y exitoso. Por otro lado, hicimos también un seminario tratando de cubrir el aspecto de lo que es la arqueología industrial o arqueología en tiempos modernos, como podríamos denominarlo también, y escogimos los aparatos celulares como vestigios arqueológicos. Esto fue hace algunos años y pues debido a que muchos de nosotros vamos conservando de alguna manera algunos aparatos que nos han ido quedando, vemos cómo esta tecnología evoluciona constantemente, ¿verdad? De los primeros aparatos, ahora tenemos los teléfonos inteligentes, los iPhone y todas estas tecnologías que pues conectadas a la internet ofrecen toda una serie de posibilidades. Pero el aparato en sí, ¿verdad? Se va quedando como un vestigio arqueológico que va marcando unas épocas que se van moviendo muy rápido, ¿verdad? Entonces, escogimos esto, logramos armar una excelente colección de celulares, de aparatos celulares de diferentes marcas, de diferentes características y que ya nos van mostrando un cambio evolutivo de épocas recientes, ¿verdad? Como les digo, de cambios muy abruptos, pero que marcan a través de, por ejemplo, de la publicidad, de la comercialización, de la mercadotecnia, etcétera, aspectos que van dejando evidencia de ese avance y se convierten ya en elementos de vestigios arqueológicos. Son parte de la cultura material de nuestros tiempos y nos permitieron establecer algunos aspectos importantes relacionados con la telefonía en nuestro medio. Y de la telefonía, que ya vemos que es lo que menos se hace ahora porque los aparatos ya pues se utilizan eh, como elementos para las redes sociales, para las conexiones a internet, para conseguir imágenes, para enviar documentos, etcétera. Entonces ahora ofrecen toda una serie de posibilidades. Pues este seminario trató de cubrir algunos de esos aspectos sobre la base de cómo empezaron estos aparatos en nuestro medio y por dónde van en la actualidad. Luego hicimos un seminario también titulado Arqueología Industrial en Guatemala, el caso de la finca Medio Monte. Aprovechando que la universidad tiene instalaciones en diferentes lugares, pues decidimos aprovechar la finca Medio Monte, que está situada en Palín Escuintla, donde está el famoso Quetzal de Palín, para hacer una investigación.
Esta finca posee los vestigios de dos momentos de industrialización agrícola, como son un beneficio y los restos de una em, productora de azúcar también. Entonces, pudimos documentar maquinaria, ¿verdad? Relacionada tanto con el café como con la actividad de azúcar. Eh, y bueno, pues ahí están esos vestigios, pertenecen a la universidad y fue un primer esfuerzo que más adelante se vio recompensado con una investigación ya de carácter mayor que llevaron a cabo arqueólogos de la Escuela de Historia precisamente en esa finca Medio Monte. No solamente la cuestión arqueológica, sino también llevó antropólogos, llevó historiadores a documentar aspectos relacionados con la historia de esta finca. Así que entonces pusimos nuestro granito de arena en cuanto a lo que era este proceso industrial. Luego tenemos este otro seminario que realizamos que fue muy interesante, se denomina Imágenes en Movimiento de la Arqueología Guatemalteca. Este seminario fue muy enriquecedor, realmente nos gustó mucho. Desde aquí surgieron incluso eh, eh, dos cortometrajes, uno de los cuales participó incluso en el Festival Ícaro en Guatemala en esos años. Y pues la intención era conocer los aspectos relacionados con el cine, pero también cómo ha sido aprovechado, digamos, o se ha aprovechado más bien de la arqueología, utilizando sitios arqueológicos como escenarios, como locaciones para filmaciones. Entonces, sitios como Tikal, como Caminarcuyú, como Saculeu, las ruinas de Antigua Guatemala, etcétera, fueron muy explotados durante la década de los años 70 para hacer una serie de películas, algunas célebres, famosas, como por ejemplo Super Sam y el Niño del Espacio, etcétera. En el proceso de la investigación, por supuesto que tuvimos que ver también con lo que eran las instalaciones de los cines de aquellas épocas, ¿verdad? Muchos de los cuales, la mayoría prácticamente, han desaparecido del medio local en la ciudad de Guatemala y en otros lugares, pero logramos todavía documentar los, eh, los lugares donde habían estado ubicados, algunos aspectos que todavía quedaban vigentes de estas salas de proyección, ¿verdad? Que en un momento fueron muy importantes para la sociedad de guatemalteca, pero ahora ya son vestigios arqueológicos. Entonces ahí fue, por un lado, esta parte de recuperación de esos espacios y documentación de cómo se encontraban ahora, cómo se fueron perdiendo, y luego también el aspecto de las películas. De ahí obtuvimos muchos fotogramas, tuvimos el apoyo de varias personas invitadas a nuestro seminario que nos fueron orientando sobre el tema y el resultado fue muy interesante, ¿verdad? Fue una recuperación y un registro tanto de que todas las películas donde han aparecido vestigios arqueológicos como también de este proceso de deterioro de lo que fueron las salas de cine. Bien, por otro lado, también hicimos un seminario aprovechando una colección de programas, carpetas, memorias, etcétera, de lo que es el Simposio de Arqueología Guatemalteca cuando cumplió 30 años. El propósito era que generar una enorme base de datos a partir de todo lo que ha sido las publicaciones del Simposio de Arqueología y el proceso también histórico de este evento, que como decimos ahí es un extraordinario evento académico, el más importante del área maya que se realiza todos los años y que ahorita pues se está realizando también en su 35ª edición. Por aquí han pasado extraordinarios arqueólogos, leyendas de la arqueología guatemalteca, que ya lamentablemente no están con nosotros, muchos de ellos, y que han dejado su aportación a través de las publicaciones de las memorias de este simposio que se publican año con año. Y es una fuente inagotable de datos. Ahí encontramos las investigaciones por región, por temporalidad, por temática, etcétera, y es un universo que hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces tratamos nosotros de sistematizar la información, aspectos como cuántos
arqueólogos extranjeros han participado, de qué nacionalidades, cuántos arqueólogos nacionales, cuál es la cantidad de publicaciones que se han generado a través de 30 años en ese momento, cuántos hombres o mujeres arqueólogos han participado, cómo se ha desarrollado y ampliado la arqueología guatemalteca, puede observarse a través del simposio y cómo han ido variando las temáticas a la luz de las nuevas investigaciones. Entonces, ese seminario, yo creo que se quedó corto, la verdad, para todo lo que podía haber dado. Tenía un enorme potencial y ese material sigue ahí esperando seguir siendo utilizado. Luego nos dio la inquietud por hacer un seminario sobre lo que le llamamos el arte de engañar, la falsificación de piezas arqueológicas. Junto con lo que es el saqueo, este es un tema también que pues llama la atención, ¿verdad? En nuestro medio hay muchas personas que pues les llama la atención el asunto de las colecciones de piezas prehispánicas, ¿verdad? Pero existe ese mercado de piezas falsas y muchas personas caen en su pues candidez, en su desconocimiento, etcétera, pero también en su afán de ser coleccionistas, pues se ven involucrados en la compra de piezas falsas. Y por supuesto hay quienes se dedican a la elaboración de estas piezas, ¿verdad? Entonces mucha gente por querer tener en ese afán de colección, como les digo, obtiene eso. Entonces tratamos de averiguar cuál era ese proceso de elaboración de piezas falsas, dónde se fabrican, cómo se comercializan, cómo se les hace el proceso de envejecimiento, que es muy interesante. Y logramos cosas interesantes en ese seminario que pues están también a la disponibilidad de ustedes en cuanto puedan eh, eh, tener acceso. Yo voy a procurar que tengan en una carpeta todos estos seminarios, que no es para que los lean todos de una, pero sí para que los tengan ahí para el momento que los necesiten. Luego tenemos la interpretación de los anillos de piedra. Esa es una de las más recientes seminarios. Las famosas donas de piedra. Es un material lítico que ha sido pues muy enigmático para la arqueología maya y sobre todo en el caso de la arqueología guatemalteca. Son vestigios muy comunes, muy constantes, que aparecen en la región de Tierras Altas, en la costa sur y también ocasionalmente en tierras bajas, pero es en estas dos regiones de roca volcánica donde más se practicó la elaboración de estos anillos de piedra, que a la fecha pues siguen siendo temas controvertidos porque no se sabe cuál realmente era su función. Entonces lo que hicimos en ese seminario fue recopilar la información que existía, las propuestas de diferentes autores, la manera en que han sido encontrados. Lamentablemente muchos de ellos vienen de productos de saqueo, entonces no tienen contexto, pero en los que sí, pues tratamos de ver la temporalidad, la ubicación, etcétera, y la asociación con otros materiales arqueológicos para poder tener, digamos, una certeza más aproximada de las propuestas o hacer alguna propuesta nueva. Entonces, de eso se trató y también de impulsar una metodología de análisis. Hicimos una propuesta, elaboramos una ficha, hicimos una base de datos, trabajamos con dos colecciones, la colección del museo, perdón, de la Ruta Maya y la colección del Instituto de Antropología e Historia de la Ceramoteca. Lamentablemente, como fue eso se realizó en el año de la pandemia, cuando inicia la pandemia, entonces no tuvimos mucho acceso a otras colecciones, ¿verdad? Realmente se quedó corta nuestra base de datos porque nuestra muestra, digamos, porque no pudimos accesar a la colección del Museo Nacional, ni al Museo Popol Vuh, y a otras colecciones. Realmente, entonces, está un poco limitada, pero es una propuesta que ahí está y esperamos que pues, pueda funcionar. Se dejó como una propuesta metodológica para el IDAE. Y por último, el último seminario que realizamos el año pasado fue de personajes y momentos clave de la arqueología guatemalteca y además usos y abusos de la arqueología. La idea de esto fue como hacer un homenaje y destacar la importancia que han tenido ya numerosos arqueólogos, tanto guatemaltecos como extranjeros, en el desarrollo de nuestra disciplina a lo largo de los años. Es muy importante conocer quiénes han sido estos personajes que han impulsado nuestra arqueología y que han logrado llevarla a los niveles que se encuentra actualmente. Entonces, es una manera de honrar su memoria, de
valorar su esfuerzo y de reconocerlo, y que las nuevas generaciones de arqueólogos, como ustedes, pues tengan una idea de cómo se ha desarrollado el proceso de desarrollo de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces es importante. Pero al mismo tiempo también tocamos el tema de los usos y abusos que se hacen de la arqueología de distintas maneras. Es decir, cómo hay momentos en que se aprovecha la arqueología para fines muy ajenos a lo que es precisamente conocer nuestro pasado prehispánico, en este caso, o conocer aspectos de otras épocas de nuestra historia a través de esta disciplina, sino que se han aprovechado de la arqueología y la utilizan como imágenes, como íconos, se ha tergiversado, incluso en la cuestión del cine que vimos también es uno de los usos o abusos que se han hecho de la arqueología. Esto en México ha sido ampliamente documentado, incluso hay una revista de la arqueología mexicana que trata abundantemente el tema. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es únicamente, bueno, lo que hicimos realmente fue recopilar desde diferentes ángulos esos usos y abusos que se han hecho de la arqueología en lo que ha sido, pues, por ejemplo, la numismática, en lo que ha sido la publicidad, en lo que ha sido el uso de los monumentos, en lo que es en las réplicas, para qué se han utilizado, y así toda una serie de aspectos en los que en los billetes, por ejemplo, como decía, también vemos a diario, usamos monedas, billetes donde hay símbolos arqueológicos de nuestro pasado prehispánico, ¿verdad? Pero realmente el público desconoce por qué están ahí y realmente nosotros también tratamos de averiguar por qué es que se han utilizado, no solamente aquí, sino en otras regiones. Eso es uno de los aspectos. Otros, como les decía, en la publicidad, ¿verdad? Cómo se tergiversa. O cosas como, por ejemplo, más grotescas, como ponerle a un edificio en pleno corazón de Caminar Juyú, ponerle Tikal Futura, ¿verdad? Un uso inadecuado. Eh, digamos, dejando de lado la importancia que otro centro prehispánico de la localidad tuvo. O, por ejemplo, el colocar imágenes del jaguar de Cochumalguapa, ¿verdad? Un monumento de la costa sur, hecho en roca basáltica, etcétera. Colocar imágenes de ese en un centro comercial en Petén, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver, pero entonces es un abuso de la arqueología, entre otros muchos que se han cometido. Bueno, esos han sido los temas, algunos de los temas que hemos tratado. Y ahora, pues, yo mandé esta propuesta de posibles temas sugeridos para nuestro seminario. Y hay que buscar la viabilidad, ¿verdad? Lo que pueda, llegamos a consenso de lo que pueda ser, primero, más atractivo, el que tenga más posibilidades reales de poderlo realizar y que nos represente un verdadero aporte para la arqueología que podamos realizar en el término de este semestre, ¿verdad? Y que todos quedemos complacidos con el resultado. Sabemos que a veces los seminarios se tornan bastante complejos o complicados por la relación entre los individuos que lo realizan, ¿verdad? Y esto pues puede generar atrasos, puede generar dificultades que entorpecen la labor de investigación. Realmente lo que queremos es que sea una vía expedita, tener claro que lo que vamos a hacer es una investigación y que la van a realizar básicamente ustedes, los estudiantes de este seminario. Mi papel como profesor del seminario es guiar y coordinar el esfuerzo que ustedes van a hacer, generar ideas para que ustedes las aprovechen y puedan organizar este seminario. Realmente ustedes son los que trabajan en la investigación y es porque se están fogueando y ya lo han hecho en 2 ocasiones anteriores en este tema. Y esto les va a facilitar mucho en la elaboración de sus tesis más adelante. Entonces, dentro de los temas que se me han ocurrido, ¿verdad? En estos días, propuse primero el de piedras hongo y hachas ceremoniales y puse distribución y simbolismo. ¿Por qué? Porque estos elementos son también de los que han sido poco estudiados en nuestra arqueología, ¿verdad? Y aparte de un libro que realizaron los japoneses, un catálogo que hicieron hace algunos años con la colección del Museo Popol Vuh y del Museo Nacional, que puede servir de guía, pues no se ha vuelto a tocar mucho el tema de las piedras zongo, mucho menos el de las hachas ceremoniales, que son muy características de la zona de las tierras altas, hechas también en distinto tipo de rocas, pero que no sabemos exactamente cuál es su significado, su simbolismo y dónde se distribuyen, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra contribución desde esa perspectiva y aquí pues tendríamos la posibilidad de visitar colecciones,
de tomar medidas de los objetos, tomar fotografías, hacer una nueva catalogación y hacer alguna nueva propuesta al respecto. Otro de los temas que se me ha ocurrido es el de sitios prehispánicos en la ciudad de Guatemala, ubicación, remanentes y posibilidades de conservación. En el seminario, en el simposio de arqueología se ha estado hablando últimamente de lo que es Caminar Cuyú y lo que va quedando de esta gran ciudad, y nosotros podíamos contribuir, colaborar con una serie de fotografías, imágenes, incluso videos, y pues haciendo una recopilación del estado actual de montículos dispersos, de plazas, de objetos, lugares que aunque no tengan montículos, pues tienen materiales arqueológicos y que todavía se pueden localizar dentro de la ciudad de Guatemala y que pues es algo que tenemos disponible y al alcance. Entonces, esa sería otra propuesta. Por otro lado, tendríamos un atlas arqueológico del departamento de Guatemala. Ese es un poquito más ambicioso, ¿verdad? Realmente trabajaríamos ahí con las bases de datos que maneja el Instituto de Antropología, el Departamento de Monumentos Prehispánicos, pero la idea es visitar algunas de estas zonas que están en el departamento de Guatemala, es decir, ampliarnos más allá de lo que es la ciudad y visitar diferentes municipios como Amatitlán, como Villanueva, como Chinautla, y los otros casi que desconocidos municipios que tiene el departamento de Guatemala, para ver también el estado en que se encuentran los vestigios arqueológicos prehispánicos y cuál es la relación de los individuos que habitan en las cercanías con relación a esto. Si les dan alguna valoración, si los destruyen, si tienen conciencia de que se trata de vestigios arqueológicos importantes. Bueno, esa sería otra propuesta. Por otro lado, tenemos la historia de las investigaciones arqueológicas en la costa sur de Guatemala. Hace algunos años se impartió un curso optativo que dirigió el licenciado Vicente Genovés, arqueólogo egresado de la Escuela de Historia, pero salvadoreño de nacionalidad, y fue una muy buena experiencia sobre lo que fue la costa sur. Pero eso ya hace algunos años, entonces habría que retomar el tema y sabemos que últimamente se han estado llevando a cabo algunos proyectos arqueológicos, entonces podríamos listar, hacer una historiografía, como se dice realmente, de cómo se han dado las investigaciones en la costa sur y cuáles han sido los resultados de este esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso implicaría también hacer algunas visitas a colecciones, museos, sitios de la costa y dejar bien documentado este aspecto en la medida de las posibilidades. Por otro lado, también está el tema del catálogo de imágenes fotográficas de la arqueología guatemalteca, sitios, monumentos, objetos y personajes. Me parece que también un tema que se puede trabajar, que sería entretenido, coleccionar imágenes fotográficas de diferentes épocas. Podríamos marcar a partir de qué años, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya la fotografía está bien desarrollada, y ir viendo qué temáticas se han tocado, cómo se han enfocado las fotografías de los monumentos, de los sitios, de los personajes, etcétera, y hacerlo, pues lo podríamos hacer por épocas, por regiones, por temáticas, etcétera, y lograr este catálogo de imágenes. Eso sería como muy atractivo para un público amplio, ¿verdad? No solamente del gremio, sino que se puede interesar en cómo se ha ido desarrollando la arqueología en guatemalteca en los diferentes años y cómo ha sido vista por la arqueología. Tenemos, por ejemplo, las imágenes de Muybridge de finales del siglo XIX, que todavía siguen siendo utilizadas, ¿verdad? Porque vio sitios aquí en la ciudad de Guatemala que ya desaparecieron, o algunos como el Naranjo que han sido transformados totalmente. Entonces, esa es una de las posibilidades que también tenemos. O si no, un catálogo, también es un tema que puede ser muy fácil de llevar a cabo, ¿verdad? Y muy interesante realmente, que es un catálogo de tesis de la Escuela de Historia del área de arqueología, por temática, por región, por temporalidad, por década. En el año 96, 97 o 98, si no estoy mal, perdón, creo que fue 99. Se hizo el último catálogo de tesis de la Escuela de Historia, que fue un trabajo de estudiantes, y creo que también fue un seminario de ese momento. Y pues para ese momento eran 41 tesis de arqueólogos, o sea, se habían graduado 41 arqueólogos, ahora son 215 arqueólogos los egresados de nuestra escuela. Entonces resulta que ahora hay mucho más material para poder explorar qué temas se han abordado, cómo se han abordado, qué resultados se han obtenido, cuáles han sido los avances, digamos, en cuanto a las posibilidades
técnicas y metodológicas de investigación a través de estos años y cómo estas tesis han impactado realmente en el desarrollo de nuestra arqueología. Entonces ese podría ser un tema interesante. Yo cuento con la mayoría de las tesis de la Escuela de Historia físicamente, ¿verdad? Sabemos que están en el catálogo de biblioteca de la universidad, así que todo lo podemos tener también en PDF y se podría repartir muy bien este material entre los diferentes grupos de estudiantes que se vayan armando en el seminario para trabajar los diferentes aspectos que aquí vemos, ¿verdad? Y obtener un buen resultado que dé pues, digamos, como propuesta, pues aquí está un nuevo catálogo, ¿verdad? Para que pueda ser aprovechado. Cuando estamos tocando el tema de tesis para graduarnos, entonces queremos proponemos alguna idea, pero realmente no sabemos si ya alguien lo trabajó, cómo se trabajó, y esto nos ayudaría mucho subirlo, digamos, a una plataforma, tener esa base de datos para que uno pueda chequear y de ver, bueno, ese tema ya se trató de esta manera, yo lo voy a tratar de esta otra, aquí tengo la primera bibliografía a través de estas tesis, ¿verdad? Es conocer realmente lo que hemos propuesto y lo que hemos dado como arqueólogos de la Escuela de Historia en nuestra investigación preliminar de tesis. Bueno, por último, se me ocurren estos otros dos temas también. Uno es el estudio de las hachas de piedra verde, producción y función. Pues, insisto un poco en el tema del lítico porque pues, estoy familiarizado con él. No me quiero meter al campo de la obsidiana, que eso ya se ha tratado en otros años. Pero sí hay otros artefactos que siempre me han llamado la atención y que no han sido, digamos, investigados de manera formal. Entonces podríamos también aprovechar, ¿verdad?, algunas colecciones de estas hachas de piedra verde para hacer un catálogo, hacer una propuesta metodológica, como se hizo con las donas, de cómo estudiarlas, de qué materiales están hechos, si existe la posibilidad. En una de las ponencias del simposio de ayer se hablaba de materiales arqueológicos de piedra verde, ¿verdad? Y cuáles son de jade, cuáles son de serpentina, cuáles son de otros materiales. Entonces, eso podría darnos una perspectiva muy interesante y además las características y la producción. Hace algunos años también el arquitecto Antonio Prado hizo una propuesta sobre cómo se elaboraban esos artefactos. Entonces, podríamos retomar esa propuesta, hacer una crítica, ver sus posibilidades reales. Y una de las cosas más interesantes es tratar de localizar los famosos talleres de producción de estas hachas. Yo tuve la oportunidad de visitar uno en la cuenca del Motagua hace muchos años, pero no hemos podido investigar realmente un taller de estos, ¿verdad? Y todo el proceso de la elaboración y sobre todo, ¿verdad? Un aspecto clave que es la función de estas famosas hachas de piedra verde, que algunos proponen que servían para tallar monumentos, otros para otros menesteres. Realmente sigue siendo un artefacto, igual que las piedra hongo, igual que las hachas ceremoniales, artefactos enigmáticos dentro de la lítica arqueológica. Por último, también tenemos el Coloquio Guatemalteco de Arte Rupestre y se me ocurría ver algo sobre el alcance del coloquio, cómo a través de 23 años ha podido establecer, digamos, una documentación, un registro de este aspecto poco trabajado de la arqueología guatemalteca, pero que ha dado resultados interesantes, ¿verdad? Ha permitido conocer que en Guatemala contamos con valiosos sitios de arte rupestre y cómo se ha venido investigando a través de los años. Quienes han participado también desde el punto de vista de otras latitudes, en Centroamérica, México, etcétera, las aportaciones que se han llevado a cabo, los elementos adicionales como los talleres de arte rupestre que se han desarrollado en Guatemala. Hay que aprovechar esa información porque es muy valiosa y hay que darla a conocer, pero también qué volumen de publicaciones se ha hecho. Lamentablemente no hay mucho de esto porque no se ha dado la posibilidad de hacer memorias impresas de lo que son los coloquios de arte rupestre. Pero si hablamos de 23 años y de la participación al menos de 15 o 20 ponentes cada año, entonces estamos hablando de un volumen enorme de investigaciones que están, bueno, de alguna manera no disponibles, ¿verdad? Para todo el público. Y hay que tratar de ver cómo se rescata
esa información para poner en relieve la importancia de este aspecto del arte rupestre. Bueno, esas son las propuestas que vamos a ver en la próxima clase ya de manera formal y empezando, luego vamos a armar el programa con base al tema que se seleccione y entonces ya empezamos a trabajar directamente a organizar los grupos, la metodología del seminario y a desarrollar la investigación en el tiempo que se debe. No esperemos muchas clases magistrales, tal vez sí profesores invitados, definiciones y aspectos de lo que vamos a tratar y por supuesto tratar de socializar y puestas en común para que este seminario sea un éxito. Entonces esto pues es todo por la clase de hoy. Espero que podamos disfrutar realmente la investigación que nos espera más adelante y que pues ya nos conocemos y hemos podido trabajar bien en los cursos anteriores. Vamos a trabajar también el curso de teoría arqueológica el semestre siguiente. Así que bueno, realmente como al comienzo, ¿verdad? Yo doy 2 cursos con ustedes, después en los últimos 2 cursos finales y ya ustedes van cerrando su carrera. Así que bienvenidos de nuevo y espero que sea todo un éxito esta actividad que vamos a desarrollar.